Dios lo bendiga. En esta hora vamos a continuar con la segunda parte de la predicación, el poder de la palabra. Sean benditos de Dios, Dios los bendiga. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos la gloria y la honra. Gracias por permitirnos estar ante tu presencia. Aquí estamos una vez más, Señor, rogándote que extiendas tu mano de bendición sobre tu pueblo, Señor. Que nos ayudes a comprender tu palabra, Señor. Que nos ayudes para poderla poner por obra en nuestros aspectos de nuestra vida, donde quiera que sea, en la familia, con los amigos, en el trabajo, donde quiera que estemos, Padre eterno. Danos la gloria, te damos la gloria y la honra, y danos la sabiduría y el entendimiento para entender el propósito por el cual estás hablando en nuestras vidas. Gracias, Padre. Extiende tu mano de bendición sobre tu pueblo, Señor. Quita toda palabra torpe y vana de mis labios. Que sea tu Espíritu Santo el que instruya a tu pueblo, Señor. Palabra de edificación, de vida, de bendición sobre ellos. Y todo lo dejamos en tus manos, bajo la guía y dirección de tu Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Pues Dios los bendiga. En esta hora vamos a leer la palabra de Dios. La primera parte nos quedamos, creo que fue en Hebreos 5:14. Estamos hablando sobre el alimento sólido, que debemos de desear la palabra de Dios como los niños desean la leche. Un niño recién nacido desea la leche espiritual. Nosotros así la debemos de desear, que es la palabra de Dios. Hebreos 5:14 dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Estas personas dijimos que andan según el Espíritu y no según la carne, y ponen su fe en Cristo y no en otras cosas. Se refiere a no depender de otra cosa. Para seguir al Señor, dijimos, y conocer a Dios, se necesita el firme compromiso de escuchar, atender y estudiar la Biblia. Tenemos que enseñarnos a escuchar, atender, poner atención a la palabra y estudiar la Biblia. En el libro de San Juan 14:21, libro de San Juan capítulo 14, versículo 21, la palabra de Dios dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Dios dice en su palabra, desde el Antiguo Testamento, que debemos de guardar los mandamientos de Dios. Cristo dice que el que los guarda es el que lo ama. Entonces, si andamos fuera de los caminos de Dios, siendo desobedientes a la palabra de Dios, ¿amaremos realmente a Cristo? Aquí se expresa la total aprobación del Padre. Jesús identificó completamente su vida y voluntad con la del Padre. Él decía que eran uno mismo. Cristo se sujetó a la voluntad del Padre. En San Juan 8:29, capítulo 8, versículo 29 de San Juan: porque Él me envió, conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Eso es lo que quiere Dios, que hagamos lo que le agrada a Dios. No agradarnos a nosotros mismos o agradar al hombre, a la gente, sino que tenemos que buscar agradar a Dios. Cristo se identificó con el Padre porque Él hacía lo que al Padre le agradaba. Aquí lo cual revela su lealtad total a la palabra y los mandamientos de Dios. También dijo que desaprobaba cualquier actitud que disminuyera el respeto o enseñara algo que no postulara la plena obediencia a toda palabra revelada por Dios. Él desaprobaba todo aquello que no postulara, ¿verdad? Algo que no postulara la plena obediencia a toda palabra revelada de Dios, a toda la palabra, no nada más algunos. En Mateo 5, 17, 18 y 19, ahí lo explica. Libro de Mateo, capítulo 5, 17, versículos 17, 18 y 19. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. No la vino a quitar, Él la vino a cumplir.
No la vino a abrogar. Sí, se refiere a la ley de Moisés. Sabemos que Cristo la cumplió, pero no la quitó. Él la cumplió por nosotros para librarnos del pecado, pues más bien de la muerte eterna. Nos libera el pecado al arrepentirnos y recibirlo como nuestro Salvador, pero no la quitó. La ley ahí está. Sigue siendo base sólida para el creyente de cómo Dios quiere que viva cada persona. Ahora, no vamos a morir por transgredir la ley o nos vamos a ir al infierno. Eso lo cumplió Dios, Cristo, por nosotros. Pero Dios no la quitó, Cristo no la quitó. Ahí está para que nosotros la pongamos por obra de acuerdo a nuestras necesidades y al plan y propósito de Dios sobre todas las cosas, para que le agrademos a Él. Llevar una vida que Dios respalda. Versículo 18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Dice que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. De toda la ley. La ley es la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. El cielo y la tierra no han pasado, así es que ahí está todavía. Aquí se refiere a ser cambiado o pasar de una condición a otra, que ocurrirá cuando todo se haya cumplido. Hasta ahorita no se ha cumplido todo, hasta que se ha consumado todo, entonces ahí ya sí. Mateo 5:19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, fíjense bien, que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres muy pequeño, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. No estamos obligados a cumplirla, pero dice, aquel que los haga y los enseñe, será llamado grande en el reino de los cielos. La controversia oficial, por decirlo así, es el diezmo. Dice que era de la ley, que no sé qué. Hazlo y vas a ver la bendición que Dios te va a dar. Aquí está. Pero aquel que los haga y los enseñe será llamado grande en el reino de los cielos. Pero aquel que dice, cualquiera que quebrante unos pequeños, así los enseñe, dice de esto, muy pequeño será llamado en el reino del cielo. Aquel que no enseña el diezmo, que dice que ya no se ocupa, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Ese es un ejemplo nada más, pero hay muchas cosas. Aquí a todos nos está diciendo Cristo que a todos aquellos que sean desleales a la autoridad de la palabra de Dios serán llamados muy pequeños, mas cualquiera que los hiciere, dice, será llamado grande en el reino de los cielos. Aquí el Señor pone la Biblia como el estándar de toda la justicia y no reconoce ningún otro. La palabra de Dios tiene vigencia ahorita como entonces. Toda la palabra de Dios. Si amamos al Señor, también tenemos que amar la palabra del Padre. Juan 5:39 dice la palabra de Dios. Juan capítulo 5 versículo 39. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Aquí el Señor declara que el conocimiento de las escrituras es el camino para conocerlo bien a Él. Además, acerca de su resurrección, reveló lo que el Antiguo Testamento decía de su persona. Lucas 24:27. Lucas 24:27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Estos pasajes se agrupan para enseñarnos, como dijimos hace rato en el Hebreos 5:14, que dijimos que seguir al Señor para enseñarnos, estos pasajes se agrupan para enseñarnos que seguir, conocer y crecer en Cristo como personas que caminan con el Señor resucitado, exige un compromiso básico en oír, atender y estudiar la Biblia.
porque la Biblia nos muestra el carácter de Cristo, de manera que podamos ser transformados a imagen y semejanza. Hay que recordar que fuimos hechos a imagen, a semejanza de Dios, y tenemos que reflejar esa imagen de Cristo. ¿Cómo? Por el poder de su palabra. El poder de la palabra la palabra tiene el poder para hacernos que nos asemejemos a Dios, porque fuimos hechos a imagen y semejanza, espiritualmente hablando, no físicamente. Por esto tenemos que andar en espíritu. Por eso dijimos pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Que estas personas andan según el Espíritu y ponen su fe en Cristo. No andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Bendito Dios. Santiago 1, 23, 24 y 25. Libro de Santiago, capítulo 1, versículos 23, 24 y 25. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Este texto muestra la palabra de Dios como un medio de reflexión, un espejo en el cual debemos mirarnos y vernos tal como somos. Tenemos que estudiarnos a la luz de la palabra de Dios, y ahí nos vamos a dar cuenta quiénes somos realmente, o cómo quiere Dios que vivamos. Ahí nos vamos a dar cuenta si estamos bien o estamos mal. La difusión de las Escrituras y el desarrollo de nuestro potencial humano vienen por la palabra de Dios. La palabra de Dios nos da poder, nos da autoridad. En Isaías 55, 10 y 11, libro de Isaías, capítulo 55, versículo 10 y 11, la palabra de Dios dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Dice que la lluvia y la nieve tienen un plan y un propósito de regar la tierra, hacerla germinar y producir. Anteriormente se usaba mucho, y ahorita ya es mínimo, me imagino, que Dios envía siempre la lluvia. Él tiene el control de todas las cosas. Les enviaba la lluvia temprana y la tardía para que sembraran y cosecharan. Esos beneficios ya Dios los quitó. Precisamente aquí en el capítulo 28 de Deuteronomios dice las bendiciones y las maldiciones. Ahí dice las maldiciones, ¿por qué no llueve? Ahí dice por qué no llueve. Dios quitó esas bendiciones. Entonces, pero no nos vamos a desviar mucho de la palabra, sobre esta palabra, del poder de la palabra. Dijimos que la lluvia y la nieve tienen un plan y un propósito, un fin y un propósito, de regar la tierra, hacer que toda clase de semilla germine, sea la que está en forma natural tirada en la tierra o sembrada por el hombre, que germine, que crezca y produzca cosecha. En el versículo 11 dice, así igualmente, dice, como la nieve y cae así, tiene un fin y un propósito, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, dice, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Entonces, cuando hacemos una oración de fe, no va a volver vacía, no debe de volver vacía. Algo está fallando, alguien está fallando. Dios no falla. O estamos fallando nosotros como predicadores, o están fallando los que están escuchando. No hay pierde.
Dios nunca se equivoca. Dios siempre va a respaldar su palabra. ¿Cómo andamos? ¿Por qué no recibimos los milagros? Primeramente porque, como dijimos en anteriores capítulos, o sea, predicaciones, la fe se le ha matado a la gente. Le han matado la fe para que no crean. Ahí trabaja el diablo, sobre todo eso. Tratar de desmentir la palabra de Dios. Muchos no creen. Creen que se pueden sanar porque sí, nada más porque sí. Cuando la palabra de Dios dice que Él da la vida y Él la quita. Él hiere y Él sana. Él tiene el control de todas las cosas. Ese es el pensamiento del mundo. Un mundo sin Dios, sin esperanza. Bendito Dios. Pero Dios, en su infinita misericordia, nos está hablando de alguna u otra manera. Entonces dice que así será mi palabra que sale de la boca, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Aquí Jesús describió la palabra como una semilla. En Lucas, libro de Lucas, capítulo 8, versículos 5 al 13. Vamos a leerlos. Lucas 8, versículo 5 al 13. El sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Ahorita sigue hablando igual: el que tenga oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él les dijo: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Ahí es donde aquellos que no creen, el diablo les arrebata para que no crean, para que no se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. Cuando viene la aflicción, la prueba, se apartan de la palabra, la persecución. Versículo 14, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados. Son ahogados, dice, por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Bueno, dijimos que aquí Jesús explicaba la palabra como una semilla. En el versículo 11, ahí 8:11 dice: esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Dice que los que caen en buena tierra son aquellos que dan fruto. Las otras no. Unas ni siquiera llegan unas ni germinan, las de junto al camino. Llega el diablo y les arrebata la palabra para que no crean y no se salven. Las que caen entre piedras, pues no tienen profundidad la tierra, no tiene raíz. Viene la persecución, las pruebas, las aflicciones a causa de Cristo, de venir al camino de Cristo, y se apartan del camino. Así los aparta el diablo también. Y la otra, entre espinos, las malas hierbas crecen, la ahogan, no dejan que dé fruto. Creen por un tiempo, pero los afanes de las riquezas de este mundo dejan que tiren la toalla, como decimos, y se apartan. Pero dice que la que cae en tierra fértil, en buena tierra, da cosecha al 30, 60 y al 100 por uno. Da un fruto.
Aquí, los frutos de la palabra en cada vida brotarán de acuerdo a la receptividad y disposición de aprender conforme demostremos ser obedientes a la palabra de Dios. ¿Cómo estoy recibiéndola? ¿La estoy creyendo? Eso dice, los frutos de la palabra en cada vida, en cada persona, brotarán de acuerdo a cómo tú la recibas, conforme a tu obediencia, a lo que hagas. Todo crecimiento de la vida dentro de su amor viene por su palabra. Mientras la respuesta humana abre camino a sus bendiciones. La recibo, la creo, la acepto, va a abrir las ventanas de los cielos y va a derramar bendición hasta que sobreabunde. No la creo, cierro yo mismo, cierro la puerta y no va a haber bendición. Una vez recibida la palabra y la promesa divina, jamás queda estéril. Ahí en Isaías 55:11 dice: no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Va a haber fruto. Gloria a Dios. El poder de la palabra permitirá que se cumpla la promesa que ella encierra. La palabra tiene poder. En ella reside el poder que da vida. La palabra de Dios es la única fuente concluyente de sabiduría, conocimiento y comprensión de las realidades fundamentales que esperan liberar y enriquecer a los que buscan sus tesoros. Bendito Dios. Aleluya. En el libro de 2 de Timoteo 2:15, la palabra de Dios dice, gloria a Dios. 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. La Biblia, la palabra inspirada de Dios, es la única fuente definitiva de sabiduría, conocimiento y comprensión de las verdades supremas. Es la fuente misma de la verdad que libera. San Juan 8:32 y 36. Es la fuente misma de la verdad que libera. Así que dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Versículo 36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Cristo nos libera del pecado y de la muerte. Por eso dice que es la fuente misma de la verdad que libera. La verdad es Jesucristo. Él nos libera del pecado y de la muerte. Pero también dice que es una mina de principios prácticos. Salmo 19:10. Una mina de principios prácticos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro refinado, y dulces más que la miel y la que destina del panal. Deseables son más que el oro. La palabra de Dios así es. Debe de ser más deseable que el oro. ¿Por qué? Porque dijimos que es la fuente de conocimiento, sabiduría, conocimiento y comprensión de las verdades supremas. Es la fuente de sabiduría, la palabra de Dios. Cuando tú la abraces, ella te enriquecerá. Por eso dice Mateo 6:33, mas primeramente busca el reino de Dios y justicia, y las demás cosas van a venir por añadidura. La única manera de vivir una vida saludable y balanceada es usar bien la palabra de verdad, porque la palabra de Dios es la que va a hacer los cambios en la gente, es la que va a sanar, va a liberar, va a restaurar vidas. Por eso leímos el capítulo de 2 de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Qué es aprobado? Que Dios ya lo aprobó, esa persona ya la aprobó, ya ha sido aprobada. Así como una persona, para recibirte tienes que pasar exámenes, vas a ser aprobado, no reprobado. Bendito Dios. Entonces la aplicación correcta de la Biblia es el resultado de estudiarla con diligencia, con cuidado, escudriñarla. El texto nos exhorta a ir más allá de abordarla informalmente
y abstenernos de acomodarla a nuestra conveniencia o ideología. No podemos usar la palabra a nuestra conveniencia o leer ciertos pasajes de la Biblia lo que nos conviene nada más. La cosa no es así. Tenemos que aplicar toda la palabra de Dios. Nuestro cuidado debe ser, pues, estudiarla con diligencia, con cuidado. No buscar lo que nos conviene. Porque si hacemos eso, aunque seamos obedientes en algunas partes y en otras no lo queremos hacer, no es otra clase más que desobediencia. En otras palabras, la obediencia selectiva no es más que otra clase de desobediencia. Así de sencillo. En el libro de, vamos ahora al libro de San Marcos, Mateo 8, capítulo 8, gloria a Dios. Versículo 14 al 17. Libro de Mateo, capítulo 8, 14, versículo 14 al 17. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de esta postrada en cama con fiebre, y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. El enfoque principal, vamos a ver el versículo 16. Dice que cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Con la palabra. Allí está el poder de la palabra. Echó fuera demonios y sanó a los enfermos. Y Jesucristo es el mismo de ayer, hoy, por todos los siglos. Él sigue haciendo sanidades y milagros para aquellos que ponen su fe y su confianza en Él. Muchas veces, ¿por qué no recibimos el milagro? A causa de la incredulidad, de que en la fe se nos ha matado. Como dijimos en la primera parte, se está predicando evangelio adulterado. No el verdadero evangelio. Se ha ido disminuyendo el poder de la palabra. Aunque es la palabra de Dios, no se manifiesta la presencia de Dios. Perdón. Primera de Timoteo 4:13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Aquí Pablo le dice a Timoteo: ocúpate en la lectura de la palabra de Dios, pero aquí recalca que la estudie como obrero. Le dice: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, que tiene que estudiarla. La tiene que estudiar, dice la palabra de Dios. Pero dice: entre tanto que voy, ocúpate. ¿Qué es lo que tiene que hacer una persona que dedica su vida a Dios? Ocuparse de la palabra, estudiar la palabra. Bendito es el Señor. Pero dice: ocúpate en la lectura, que la estudie. Pero también dice la exhortación y la enseñanza, que trabaje. Que trabaje. Eso es lo que tenemos que hacer. Aquí está hablando Cristo: entre tanto que voy. Mientras Él viene por su iglesia, tenemos que ocuparnos en la lectura, exhortando y enseñando al pueblo la palabra de Dios. Que se acerquen, porque Él viene por una iglesia limpia, sin arrugas, sin mancha. Por eso tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios, sujetarnos a la palabra de Dios. Muchos que tal vez uno esté incluido ahí, que crea que se va a ir en el rapto de la iglesia, pero qué tristeza sería que muchos nos quedáramos aquí.
aún predicando la palabra. Tenemos que ocuparnos en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza de la palabra. Pero tenemos que hacer lo que Dios le agrada. La palabra de Dios tiene poder para quitar todas las malas mañas, todo lo malo, todo lo que nos esté estorbando. Claro que el diablo no le va a convenir y va a hacer todo lo posible porque no te acerques al camino de Dios. Hay dos fuerzas, nada más, la positiva y la negativa. Hay el bien y hay el mal, no hay términos medios. Con Dios no hay términos medios. Dice, o eres conmigo o eres con el enemigo. En alguna de las cartas a las iglesias dice, por cuanto no eres ni frío ni caliente, por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Dios no hizo términos medios. Bueno, con esto terminamos. Vamos a orar en esta hora. Hay mucho más que leer, que podemos aumentarle a esta predicación, pero son los versículos que a mí me dio el Espíritu Santo, son los que yo les estoy compartiendo. Hay mucho más, se puede extender mucho más sobre el poder de la palabra, pero pues Dios nos dio unos versículos fundamentales para que los comprendamos y los podamos aplicar a nuestra vida de alguna manera. Ahí está el video, hay que volverlo a ver. Si no quieres ver el video, simplemente apunta los versículos y léelos en tu palabra, en la Biblia. Si no tienes Biblia, tienes teléfono, todo el mundo trae celular ya, ahí puedes estudiar la Biblia. Apunta los versículos, búscalos ahí y léelos, y Dios te va a dar más comprensión de su palabra, porque Él es el que te va a dar el crecimiento, el ser humano no. Dios, el Espíritu Santo te va a dar la comprensión para que comprendas la palabra de Dios. Vamos a orar. Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más aquí estamos ante tu presencia. Nos acercamos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar la gracia para el oportuno socorro. Yo te ruego, Señor, en esta hora que perdones a tu pueblo, Señor, y a mí también, que nos perdones, Señor, por habernos apartado de tu palabra, Señor, de tus santos mandamientos, porque nuestra es la confusión de rostro, Señor, porque contra ti hemos pecado, Señor. Yo te ruego que nos perdones a tu pueblo, Señor, y extiendas tu mano de misericordia, de sanidad, de liberación, de restauración, lo que tu pueblo necesita, Señor, allí donde están. Tu palabra no tiene barreras, no tiene límites. Tu palabra dice, envió su palabra, lo sanó y lo libró de su ruina. Así enviamos tu palabra, Señor, que llegue destruyendo toda obra del diablo, de enfermedad, de aflicción, de drogas, de alcohol, de prostitución, de vicios. Toda obra satánica que los tiene ligado se pudra a causa de la unción de tu Espíritu Santo y por el poder de tu palabra, Señor, que es viva y eficaz, más cortante que toda espada o filos. Así, Señor, como la agudeza de un bisturí que corta, Señor, la carne para penetrar y hacer una operación, Señor, ir a la raíz del problema físicamente. Así la palabra, Señor, llegue de raíz, cortando de raíz toda enfermedad, toda tribulación, toda angustia, Señor, problemas en el matrimonio, en los trabajos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, y profetizamos bendición sobre tu pueblo, Señor. Tu palabra dice, vendrán estas bendiciones y te alcanzarán, llegarán y te alcanzarán conforme a tu palabra, Señor. Que llegue, Señor, a la unción y el poder de tu Espíritu Santo, destruyendo toda obra del enemigo, Señor, de ruina, de miseria, escasez, de dolor, de enfermedad, de aflicciones, de problemas, de contiendas, divisiones, obras satánicas se pudra en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaramos, Señor, bendición sobre tu pueblo, Señor, que reciban por fe, conforme a su fe reciban en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo me uno a cada petición conforme a tu palabra, que dice que si dos de nosotros nos ponemos de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidamos, será hecho por mi Padre que está en los cielos conforme a tu palabra. Así sea, Señor. Ahora bendice el aceite, el agua. Unge los pañuelos, Señor, las fotografías, ahí donde están, Señor. Que haya liberación, sanidad, salvación, restauración, prosperidad, bendición sobre esas fotografías, Señor, que representan cada vida, Señor. Hazla ahora en ellos y tu nombre sea glorificado, Señor. Ahora bendice sus bolsos, sus monederos, sus carteras. Ponles dinero, Señor. Que deudas sean canceladas, Padre.
Bendíceles mucho más abundante como solamente tú puedes hacerlo. Bendícelos, sorpréndelos esta vez más, Señor. Una vez más te lo ruego, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Yo declaro milagros en tu pueblo y los dejo en tus manos y en la obra de tu Espíritu Santo. Te damos la gloria y la honra y gracias una vez más por tu palabra, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor. Gracias en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Te damos la gloria y la honra y gracias, Padre eterno, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Una vez más, los invito, si quieren suscribirse a este canal para que sigan recibiendo estas notificaciones, suscríbanse solamente y pues que Dios los bendiga y los esperamos la próxima semana, la próxima predicación. Que Dios los bendiga, Cristo los ama, nosotros también.